harta, me decían pacientes, no estoy harto que me digan que tengo que ser fuerte. ¿Por qué tengo que ser fuerte? Se murió mi mamá, se falleció mi esposo, o sea, mi hijo. ¿Por qué tengo que ser fuerte? Y esto es algo que yo le digo a mis pacientes todo el tiempo. Es que yo no quiero que seas fuerte, Diego, con esta situación. ¿Quién te dijo que tenías que ser fuerte? Como, ¿por qué te adjudicas esa responsabilidad? Tú tienes que ser inteligente. ¿Por qué inteligente? Porque tienes que razonar que es un proceso que tenía que pasar. Por eso el duelo es más difícil, porque no aprendes a aprovechar la vida cuando hay vida, ¿no? Y a la persona. Y cuando pasa este suceso, pues entras en el duelo más profundo que pueda existir. Sí, aprendí a ver la vida y la muerte como el único proceso real que tenemos y natural. Porque hay una frase, ¿no? Nacido para morir, o memento mori, memento vivere, que es en latín y es una de mis frases favoritas, que es... Familia Idea, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el profe Diego y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio en Idea del Podcast. Este espacio que ustedes ya saben, lo utilizamos para dialogar sobre temas muy importantes relacionados con el desarrollo personal, la educación y la crianza de los hijos y el funcionamiento de la familia en general. El tema del día de hoy es un poco fuerte, pero muy necesario que hablemos al respecto, ¿no crees? Creo que ya es importante que dejemos de lado el tabú y empecemos a verlo de manera natural. Definitivamente. Por ejemplo, tú has estado en alguna situación de duelo o bien has estado con una persona que tiene un proceso de duelo y no sabes qué hacer al respecto. Sí, claro. Definitivamente, tanto yo como yo creo las personas que nos están viendo, en alguna ocasión hemos estado en esa posición. Entonces, definitivamente este episodio les va a encantar. Así que quédate a ver el episodio porque vamos a darle respuesta a esas preguntas. Así que no esperemos más. Comenzamos con este capítulo. Y del podcast, la voz que te acompaña. Hablamos de familia, de cómo enseñar y guiar. Desde la escuela hasta casa, con todo el corazón. Juntos aprendemos, construimos educación. Familia Idea, pues el tema ya está sobre la mesa. Vamos a hablar sobre el acompañamiento tanatológico y antes de empezar directamente a manejar la información, me gustaría presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la psicóloga Suneb González Luna. ¿Qué significa el nombre de Suneb? Es Duda. Venus al revés. Ajá, es de origen griego, pero mi mamá dice que lo leyó en un libro y que significaba amor griego. Qué bonito. Muy bien. Ella es la psicóloga Suneb González Luna. Tiene una especialidad en tanatología, es profesora en nivel superior y actualmente está estudiando una maestría en psicología clínica y de la salud. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación, por venir a Idea del Podcast y traernos toda esta información que va a ser muy valiosa y que definitivamente va a ser muy útil para todas las personas que nos están viendo. Gracias. Claro que sí, como mencionamos al principio, ¿no? Esto ya tiene que dejar de lado de ser un tabú y empezarlo a tomar como lo que es algo natural. Claro. Muy bien, entonces, ¿qué te parece si antes de empezar con la información que traes preparada, antes nos explicas qué es la tanatología y qué haces tú como tanatóloga? Bueno, etimológicamente hablando, la tanatología es esta parte del proceso de la muerte, ¿no? Como el aprender de la muerte. Tanatos significa muerte y logos aprendizaje o teoría o tratado. Okay. Entonces, etimológicamente hablando, pues eso significa. Sin embargo, la tanatología va más allá de solo trabajar el proceso de la muerte, sino es aprender de la vida en el proceso, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que creen que un tanatólogo hace es que solamente trabaja con personas que han perdido a un ser querido específicamente. ¿Y no? Y pues no, sin embargo, ese tabú, como les digo, ¿no? La gente cree que es eso nada más, ir con el tanatólogo. Obviamente todos los días estamos perdiendo algo, todos los días perdemos cabello, perdemos célula, perdemos piel, perdemos las uñas, perdemos todos los días. Y un tanatólogo pues va más allá de solo trabajar con el proceso de la muerte de un ser querido, puede ser desde una pérdida de una mascota, el pérdida de tu trabajo, de tu casa, una ruptura amorosa, un divorcio, ¿no? Muchas veces no sabemos que estamos en un duelo cuando pasamos de una etapa a otra, ¿no? Por ejemplo, mis alumnos de la universidad me llegan con el duelo de ser adolescentes, ahora ser adultos chiquitos, como les digo, ¿no? Okay. Eso también es un proceso de duelo y eso los tanatólogos nos podemos enfrentar. O sea que, fíjate, yo pensaba que evidentemente tú como tanatóloga ibas a atender a todas las personas que perdían a un ser querido, ¿no? Que se moría un ser querido o alguien cercano y pues estaban muy lastimados y necesitaban ayuda, ¿no? Pero estás diciendo que no. Entonces, por ejemplo, unas personas que se divorcian, lo ideal sería que vayan con un tanatólogo en lugar de con un psicólogo.
Es que precisamente un tanatólogo no necesariamente tiene que ser psicólogo. De hecho, un médico, un enfermero, un trabajador social, algunas veces un nutriólogo, un fisioterapeuta, también puede tener la especialidad en tanatología, pero no va a dar la terapia como tal, como lo hace un psicólogo. Esa es la diferencia, que si estás tú en ese proceso de perder peso, por ejemplo, y para ti ha sido muy, muy frustrante, muy evidente, si tú vas con un nutriólogo con una especialidad en tanatología, este proceso va a ser todavía más fácil, más placentero, ¿no? Entonces, a lo que mencionas, ¿no? De que tiene que ir un divorciado, una divorciada o una pareja en proceso de divorcio con un psicólogo a un tanatólogo, pues para que esto funcione, la persona tiene que ser licenciada en psicología con la especialidad o maestría en tanatología para poder sobrellevar el proceso. ¿Por qué? Porque es un duelo, es una pérdida. Están perdiendo un contrato que tienen legalmente como matrimonio. Por eso es que te adaptas tú a eso, ¿no? A ubicar qué es lo que necesitas tú sobrellevar en el proceso terapéutico para superar este proceso del duelo, ¿no? En la ruptura o en el divorcio. O sea que en todo el capítulo, cuando vamos a estar hablando de pérdidas, no necesariamente estamos hablando de la muerte. O sea, si estamos refiriéndonos a pérdidas, puede ser a cualquier otro tipo de pérdidas que tengamos y que evidentemente nos causen efecto. Claro, como te decía, etimológicamente es el tratado de la muerte, la palabra tanatología, pero un tanatólogo no se especifica solo en trabajar el proceso de la muerte, sino en todo lo que tenga que ver con la pérdida. ¿Y cómo sabemos que estamos entrando en una pérdida? Eso varía del apego que tengamos a la cosa, a la situación o a la persona que te va a provocar una pérdida. Un ejemplo que les doy a mis alumnos, ¿no? Cuando estamos en clase, porque se quedan así como de, ¿qué es esto de la tanatología, no? O sea, como, ¿para qué me va a servir a mí que estoy estudiando otra cosa, no? Es esta parte donde nosotros entramos en un apego a algo o a alguien. Por ejemplo, digamos que a ti, tu abuelita, que ya falleció, te regaló algo cuando estaba en vida y tú lo pierdes. Imagínate, qué tan apegado, qué tan valioso para ti era ese objeto que cuando lo pierdes tú entras en un duelo y no te das cuenta. Solo sientes dolor, sientes enojo, sientes frustración, sientes etapas del duelo, pero no te das cuenta que entraste en un proceso de duelo con esa situación, porque para ti el objeto era muy valioso. Entonces ya no es una pérdida vital, o sea, una persona, pero perdiste algo que para ti tenía mucho valor. Era el apego que tenías de esa pérdida la que te provoca el duelo. Entonces es como paso 1, paso 2, duelo. ¿Sí me explico? Entonces apego, pérdida, duelo. Y de ahí pues ya es trabajar esa parte. Familia Idea, con la psicóloga Suneb, que vamos a estar hablando sobre el acompañamiento tanatológico, también vamos a tener otro capítulo complementario que habla sobre cómo llevar el duelo cuando nosotros nos enfrentamos a una pérdida. Entonces, si bien este capítulo va enfocado a las personas que van a realizar el acompañamiento, el otro capítulo que también vamos a tener publicado en esta primera temporada de Idea del Podcast habla de cómo nosotros nos podemos enfrentar a ese duelo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta partecita. Cuando decimos acompañamiento tanatológico, ¿a qué nos referimos? El acompañamiento tanatológico se refiere a cómo una persona ajena al proceso de duelo, no directamente, sino alguien que también está sintiendo el dolor por esa situación, pero no es el doliente principal, por así decirlo, es quien acompaña, ahora sí que como lo dice la propia palabra, a el proceso que está llevando el doliente como tal. ¿No? O sea, el acompañamiento tanatológico no es el acompañamiento que me da el tanatólogo, el psicólogo. Sí, claro, también, pero también las personas que son de redes de apoyo son las que se involucran en esta situación. Ok, entonces todas las personas que van a acompañar al doliente están siendo los acompañantes. Ah, ok, vale. Que claro, si tú te quieres especificar acompañar al doliente de la forma en la que directamente te vas a involucrar con él, lo puedes hacer. No tendrías como la palabra acompañante tanatológico por especialidad o porque hayas estudiado eso, sino porque estás acompañando el proceso, ¿no? La parte tanatológica del doliente. Y uno como psicólogo también, tanatólogo, psicólogo, puede hacer el acompañamiento de una manera más terapéutica o profesional, pero la persona que está en casa también es un acompañante. Fíjate que en una ocasión me tocó escuchar a una persona que mencionó que a él le había funcionado cuando tuvo una pérdida, porque le estaba aconsejando a alguien más, ¿no? Y dijo, lo que a mí me funcionó fue aislarme completamente y me surgió ahorita la duda porque estamos hablando de acompañamiento como nos estamos refiriendo como la necesidad de acompañamiento, ¿no? Y él dijo, lo que a mí me funcionó fue aislarme completamente, sufrir, llorar, tirarme al piso, fueron las palabras que utilizó, y cuando volví a salir, volví con más fuerza, pero ¿qué palabra utilizó? ¿Trauma? Pero el trauma estuvo superado, si no me equivoco, fue la palabra que utilizó. Y dijo, es lo que tienes que hacer.
Deja de salir, le dijo, quédate en tu casa, sufre, llora, quédate, supéralo y cuando estés listo, sal. Ahí no va a haber un acompañamiento tanatológico, ¿no? De hecho, ¿no? Él mismo eligió la forma en la cual iba a pasar su proceso. Pero aquí lo que me hace un poco de ruido es que le está especificando su proceso a otra persona cuando evidentemente no es el mismo caso. Sí tenemos que tener mucho cuidado de qué manera le vamos a aconsejar como acompañante tanatológico a nuestro ser querido, porque podemos perjudicar todavía más su proceso, ¿no? Y creo que más adelante vamos a platicar sobre esos pasos. ¿Qué involucra este acompañamiento? Para empezar, tienes que ver las necesidades básicas del doliente, ¿no? O sea, tú como acompañante tienes que empezar a ubicar sus necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas según Abraham Maslow, que es este señor que creó la pirámide de las necesidades? Es un enfoque muy humanista, que es el que utilizo muchísimo yo con los pacientes, porque al final pues estás trabajando con un ser humano que está sufriendo, que está en esa posición de doliente. Entonces, ¿cuáles son las necesidades básicas del ser humano? Es la higiene, la actividad física, el descanso, la alimentación, la hidratación, ¿no? Esas serían como las básicas. Entonces, imagínate, ¿tú crees que en ese proceso, cuando estamos sufriendo la pérdida, ¿no? Cuando somos el doliente, no sé si alguna vez lo han vivido, ¿verdad? Se han puesto a pensar, oye, ¿me bañé? ¿Ya comí? ¿Dormí mucho? ¿Dormí menos? O sea, la persona está inconsciente con las necesidades básicas. O sea, no te das cuenta, no lo No registras. se da cuenta. Cuando está realmente en un duelo muy profundo, esta persona no registra esas necesidades básicas. Como cuando te levantas un día en la mañana y dices, tengo que desayunar, bañarme y alistarme para irme a trabajar. Esta persona no procesa de la misma manera la situación cuando está sufriendo ese proceso, porque pues sus necesidades básicas se ven perjudicadas. Hay una inestabilidad neuronalmente hablando, ¿no? Donde la razón y la emoción no está conectando, más que solo está latente el dolor, que la persona pues no registra esas cosas. Entonces, pero o sea, el dolor ese sería tan fuerte, por ejemplo, que inhiba la necesidad de comer, por ejemplo, por días. Claro, hay personas que dejan de comer rotundamente, hay personas que empiezan a comer demasiado porque les da ansiedad, ahora sí que depende mucho de la personalidad de cada uno, pero definitivamente son procesos que ellos dejan de lado lo básico de un ser humano y pues no registran, no procesan esa Y por ejemplo, tú dijiste, no, lo primero que tenemos que hacer es identificar las necesidades básicas. O sea, si yo estoy acompañando a alguien y me estoy dando cuenta que no está comiendo, entonces, ¿qué hago? ¿Le llevo comida? ¿Lo obligo a comer? ¿Qué es lo que debo de hacer yo? Generalmente sí tenemos como esa iniciativa de ay, ándale, siéntate a comer. Y, o sea, sentimos como esa necesidad de obligarlo, ¿no? Pero aquí está el segundo paso, ¿no? De mantener las necesidades básicas del doliente es, no puedes obligarlo a hacer o a dejar de hacer lo que hace, porque puedes perjudicar todavía más en su proceso. Entonces, que es mantener como esa línea tan delgadita entre motivarlo y presionarlo para hacer las cosas, ¿no? Ahora sí que de las 4 o 5 cosas básicas para poder ubicar el acompañamiento tanatológico de una manera sana para la otra persona es ubica sus necesidades básicas, su alimentación, su hidratación, su descanso, alguna actividad física que haga, obviamente, y su higiene, muy importante. Después de ahí es darte cuenta que si vas a estar enfocándote en sus necesidades básicas, no puedes estarle presionando a un grado que la persona termine hasta no odiándote a ti porque eres su acompañante, pero sí teniendo esa renuencia y decir, ¿sabes qué? Ya déjame en paz. Incluso hasta explotar, ¿no? O sea, claro, porque pues parte del proceso de duelo no es solo sentir tristeza, o sea, hay muchas emociones más. Y si, por ejemplo, tú dices, hay una línea muy delgada entre motivar y obligar, ¿no? ¿Crees, se puede dar como ejemplos de cómo podemos llegar a motivar sin obligar? Claro, supongamos que la persona que tú estás atendiendo, ¿no? Que eres la persona que está apoyando a este doliente, era deportista, ¿no? Tiene una pérdida, sufre esta situación y tú cómo le vuelves a decir a la persona, vente, vámonos a correr, vámonos a hacer ejercicio, vámonos a jugar el deporte que hacíamos antes. O sea, una cosa es animarlo, pero ¿cómo le dices? Ándale, ya levántate y vete a correr y ándale, haz esto, tu entrenamiento es a las 4, vete. O sea, eso es una cosa de sentir como estar insistente para que la persona vuelva a hacer lo que hacía, y otra cosa es, ¿qué te parece si nos vamos a caminar un ratito? Es como los baby steps que dicen, ¿no? O sea, no puedes obligar a un bebé que apenas está gateando a que ya se pare para que corra.
Entonces, haz de cuenta que la persona entra en una regresión de las etapas y esa persona de estar en modo bulto, como dicen, pues sí, está feo como se dice, ¿no? Suena modo feo. bulto, la persona tiene que volver a retomar sus actividades, ¿no? Desde pasos pequeños. Entonces, si la persona era, no sé, un deportista profesional, pues, oye, de perdida dile como... ¿Y si nos vamos a caminar? Es más, vente, vamos aquí a la esquina, a la tiendita, a darle la vuelta. O vamos a sacar a los perros a caminar. O sea, es esa parte de hacer las cosas como por tiempos, ¿no? Eso es motivarle, es decirle, ¿vamos a caminar? Vamos, acompaña a esa persona. No es, oye, ya levántate, ya van a ser las 4 y tienes entrenamiento, ¿no? Y la persona así como de, pues si no quiero, o sea, no me quiero ni levantar para empezar, ¿no? Era Entonces, lo que te iba a preguntar. Ajá, es esa línea delgadita de obligarlo o insistirle o ser tú quien lo está cuidando, pero en vez de acompañarlo, solo le estás diciendo, órale, ándale, tú hazlo. Pero entonces, ¿y si no quiere? Pues es que hay que tener que respetar eso, ¿sí? Es lo que te decía, los baby steps, es despacito, poquito, ok, no quiso ir a caminar hoy, pero bueno, de la cama a la sala ya es un paso, ¿sí me explico? Va. O sea, de estar en su cuarto encerrado ya mínimo, vente, vámonos a la sala. O sea, tú tienes que ver las necesidades de esa persona dependiendo del estilo de vida que haya tenido esa persona antes de su proceso de duelo, perdón. ¿Y cómo voy a saber yo hasta cuándo es suficiente? O sea, por ejemplo, tú dices baby steps, Ajá. ¿no? Pero, ok, ya te invité hoy a comer, ya traje comida, vamos a decir, es un ejemplo, ¿no? Porque no te veo que no estás comiendo. Claro. Al día siguiente también lo volví a hacer, al día siguiente también lo volví a hacer y ya tengo 4 días que lo hago. ¿Cuándo yo sé que tendría que tomar alguna otra acción o no se tiene que tomar otra acción nunca? Sí, claro. Lo de la alimentación, pues es súper básico, ¿no? La persona obviamente tiene que comer para poder estar un poquito mejor y tener energía. Sí es difícil, obviamente, pero pues hay medidas de intervención que le llaman intervención en crisis, donde ya los padres o el acompañante, la pareja, la persona que esté ahí de red de apoyo, hace cosas ya un poquito más drásticas, ¿no? Como te puse cita con el psicólogo, por ejemplo, ¿no? Ahí creo que es cuando ya nosotros entramos como casi en la obligación de decir, yo ya no estoy pudiendo con él, me estoy desgastando como acompañante, porque ojo, es bien importante esto, el acompañante siempre termina más desgastado que el mismo doliente. ¿A poco? Porque el doliente no hace las cosas consciente, el acompañante sí. Y cuando hacemos las cosas consciente, razonamos más y nos cansamos más, mentalmente hablando, Sí, claro. y hasta física, ¿no? Si tenemos que intervenir en eso, pero el acompañante siempre termina más cansado y más desgastado. Suena a lo mejor un poco chistoso lo que voy a decir, ¿no? Pero es como una garrapata energética el hecho de que tú estés acompañando a un doliente, porque inconscientemente tú también estás absorbiendo sus malestares, su dolor, su cansancio, Claro. su fatiga, nada más que tú lo haces consciente y el doliente pues no tiene la conciencia como tú quisieras que también, para que hiciera las cosas, ¿no? Sí, claro. Oye, y si por ejemplo, estamos hablando de las necesidades básicas, pero hablando, por ejemplo, de las actividades, mi trabajo, mi familia, las cosas que yo hago de manera cotidiana durante todos los días, ¿no? ¿Qué pasaría si esta persona no quiere volver a sus actividades, a todas estas que estamos diciendo? Fíjate que esa pregunta me la han hecho mucho porque la persona... Por ejemplo, ¿no? Un paciente que perdió una extremidad en un accidente y resulta que el chico era deportista o era muy activo. Este chico evidentemente ya no va a querer ni va a poder hacer el deporte como él lo hacía antes. Sin embargo, es importante aplicar actividades nuevas que a él le hagan una nueva forma de ver la vida, un sentido de vida. De hecho, la logoterapia es una de las herramientas que utilizamos también en tanatología porque ayuda al doliente a tener un sentido de vida. ¿Qué es la logoterapia? No, la logoterapia es justo eso. Víctor Frank fue una persona que estuvo en los campos de concentración, ¿sí? En esta guerra fue algo muy, muy horrible. De hecho, Un sentido de vida o El hombre en busca del sentido es el libro que les puedo recomendar y es increíble. Él creó la logoterapia desde esa experiencia tan horrible, ¿no? Él perdió a todos, o sea, él se quedó solo, pero él con sus estrategias y con la idea de ver el sufrimiento ajeno y tener que sobrevivir en esa situación, entendió que sí podía tener otro sentido de vida. No solo el que yo ya era papá, yo ya era esposo, yo ya era hijo, yo ya tenía mis hermanos, yo ya tenía mi familia, ya tenía mi trabajo, perderlo todo
y volver a encontrar un sentido de vida fue lo que a él lo hizo crear la logoterapia, ¿no? Y la reconstruir. logoterapia es eso, es buscar el sentido de vida, darle al doliente o al paciente, ¿no? Encontrar o ayudarlo a encontrar un sentido de vida. Entonces, ¿Tú llevas a cabo eso en terapia? Sí, es una herramienta, ajá, sí. Podemos especializarnos también en logoterapia, como te mencionaba, no solo los psicólogos, también los médicos, los enfermeros, que están en esa zona de guerra, ¿no? De batalla que les digo, en un hospital, en urgencias, paramédicos también, si tienen esa parte, imagínate, ¿no? Están en esa situación de crisis y la persona de que ya no quiere vivir y tú de que no resiste, o sea, hay algo más, o sea, motivarlo, ¿no? Esa parte, y esa es una intervención que es la logoterapia, ¿no? Que es darle un sentido de vida al paciente. A lo mejor no en esa situación de crisis porque la persona está desconectada de lo que siente, pero ya más adelante. Y ahí va a ser muy importante el tiempo, entonces tenemos que dejar pasar el tiempo. Sí. Dicen que no hay un tiempo específico para vivir un proceso de duelo, ¿no? Pero depende mucho del estilo de vida y de la personalidad de tu paciente, por eso es importante hacerle una pequeña entrevista de, a ver, ¿tú qué hacías antes de esta situación? ¿Quién eras? ¿Quién eres tú? ¿Quién era Diego antes de esta pérdida, no? ¿Qué hacía Diego antes de esta pérdida? Entonces, está muy padre porque tú ayudas a que el paciente reconecte. No lo haces que se vaya al pasado, sino que reconecte con su persona, que todavía está ahí bien adentro, nada más que pues está esa nube gris, ¿no? Ese bloqueo emocional que no le permite volver a encontrarse. Entonces, pues sí, esta parte se siente perdido, ¿no? Hasta este momento ya estuvimos hablando, ¿no? Como tú lo mencionaste. Primero hay que identificar las necesidades básicas, ¿no? Y mencionamos esto de qué se tiene que hacer si la persona no quiere volver a sus actividades. ¿Qué más tenemos con referencia al acompañamiento tanatológico? Bueno, aquí ya involucra más a ti como acompañante evitar, ¿no? Comentarios innecesarios. Uy, no, esta es mi parte favorita, y digo favorita en el aspecto de que es lo primero que me encanta decirle a los acompañantes. Okay. Porque creo que todos en algún momento tenemos la maña o la forma de, ay, lo siento mucho, no, pero ya no llores, todo va a estar bien. O en un proceso, ¿no? De una situación, de un aborto o algo así, de que, ay, pero mira, te puedes volver a embarazar, no pasa nada, o te buscas otro marido, total. Hay muchos hombres en hay este muchos mundo. hombres, ¿no? O sea, esos comentarios innecesarios, uy, no, es que es lo peor que podemos hacer como acompañantes. Genuinamente, si no tienen nada que decirle a la persona que está sufriendo, no digan nada. Créanme que el silencio a veces es la cosa más necesaria para poder acompañar a una persona. Porque no siempre queremos que nos escuchen y no siempre queremos que nos digan, solo queremos que estén ahí, ¿no? Entonces, este es otro paso, pero esto de los comentarios innecesarios, de verdad, genuinamente se los digo, se los ruego, no hagan comentarios innecesarios, porque eso les va a afectar mucho más a las personas. Y de las cosas que me dicen mis pacientes, mis dolientes, es que estoy harta, me decían pacientes, no estoy harto que me digan que tengo que ser fuerte. ¿Por qué tengo que ser fuerte? Se murió mi mamá, se falleció mi esposo, o sea, mi hijo. ¿Por qué tengo que ser fuerte? Y esa es la cosa que tenemos nosotros como acompañantes, que no nos damos cuenta de qué manera podemos llegar a perjudicar con esos comentarios. Obviamente no lo hacemos con la necesidad de afectar o de, ay, te lo digo para que te apliques. No, porque no sabemos qué decir. Entonces a veces creemos que el ya no llores o el no pasa nada o tienes que ser fuerte son comentarios que le dan fortaleza o lo animan al otro, pero en realidad solo lo hunden más. Pero por ejemplo, si yo te lo estoy diciendo obviamente mi intención no es lastimarte, obviamente mi intención no es hacerte sentir mal, y tal vez si tú estás pasando, vamos a ponerle el divorcio, ¿no? Y yo te hago el comentario de, no te preocupes, luego te consigues a alguien más, y desde mi perspectiva, a lo mejor eso fue lo correcto, no porque no supiera qué decir, sino porque era lo correcto por la cercanía que nos tenemos. Esa intención no permea el comentario y no hace sentir bien a la otra persona, ¿no? Depende el tiempo. El tiempo en el que tú hagas esos comentarios tiene mucho que ver. No es lo mismo que estés en el funeral, la persona esté sufriendo ahí en pleno funeral y tú le digas eso, a que tú en un cafecito, en una salidita con esa persona se lo digas. Es definitivamente el tiempo. Entonces, ahí es donde tú tienes que ubicar bien qué vas a omitir y qué no vas a omitir en el momento perfecto, ¿no? Entonces, a lo mejor en el proceso de esta persona que está sufriendo, ¿no? En pleno funeral, a lo mejor lo correcto es solo decir, aquí estoy para ti.
Ok. ¿no? Y ya cuando se vayan a hacer cafecito, chismecito, desayunar, así de que luego nos conseguimos otro chico, Pero luego cuando nos ya ha vamos de pasado un fiesta. tiempo, ya se superan Claro, las cuando ya ella situaciones. ya lo ve de una manera divertida, tranquila, relajada y no en el punto en el que su cerebro está punzando, procesando que esa persona está ahí en un ataúd, ¿no? O sea, Entonces, el ideal ajá. es hacerle saber a la otra persona que tú estás ahí para él o ella. Claro, por Ese eso es el ideal. acompañante. Ok. Sí. Y lo ideal es decirlo de esa manera. Simplemente, aquí Sí. estoy para ti, Sí. punto. Aunque tú digas, es que siento que quiero decirle tantas cosas o no sé qué decirle, de verdad, o sea, no lo hagas, no digas, si no sabes qué decir, no digas nada, solo coméntale, no, aquí estoy para ti. De hecho, parte de este proceso, ¿no? Que es otro de los pasos que yo les recomiendo a los acompañantes, es el tiempo y también esta parte de hazte presente, pero con límite, ¿no? ¿Cuál es el límite? Es, ok, si esta persona no quiere ver a nadie, pues voy a estar al pendiente de ella con una llamada o un mensajito. Si esta persona no quiere estar sola, entonces yo voy a tratar de organizar mi día para yo poder ir a verla después de trabajar y estar ahí con ella, ¿no? Entonces eso es bien importante, hacerte presente, ¿no? O sea, paso por paso, obviamente no importa el orden en el que lo hagas, las necesidades básicas sí es los más importantes, yo creo que eso sí, por primero, default, esa yo la recomiendo que la hagas primero, obviamente. Pero, por ejemplo, el hacerte presente puede ser la segunda parte o los comentarios innecesarios pueden ser la primera parte porque vas a empezar el proceso. O sea, no hay un orden específico de cómo acompañar a una persona con lo que acabamos de platicar, pero sí es importante que tengas bien conscientes esos 5 pasos porque si no, va a ser para ti todavía más difícil llegar a intentar sacar o a esa persona ayudarla a sobrellevar esa situación. ¿Quieres que tu hijo obtenga mejores calificaciones en la escuela? Olvídate de los métodos tradicionales, que son aburridos, cansados y poco efectivos. Mejor, inscríbete ahora en Academia IDEA, donde tu hijo podrá tomar clases extra de regularización y reforzamiento completamente en línea y con profesores 100% en vivo, desde un celular, tablet o computadora sin salir de casa. Con alegría te comparto que nuestros estudiantes han mejorado sus procesos de aprendizaje, obtienen mejores calificaciones y elevan su autoestima y seguridad al tener un mayor dominio de los contenidos. No lo pienses más y sé parte de la familia IDEA. Oye, y es ideal, por ejemplo, si tú estás pasando por una pérdida de cualquier tipo, y yo digo, pues te voy a llevar a dar la vuelta, vamos a ir al boliche, es un ejemplo super X, vamos a ir al boliche para que dejes de pensar en eso, te sientas bien. ¿Está bien? ¿Está mal? Pues no, creo que ahí es donde entra la parte de hacerte presente, pero saber hasta dónde llega el límite de esa presencia. Lo que decíamos también hace ratito, lo de la línea delgada entre motivarlo y presionarlo, porque a lo mejor este chico te dice o esta chica te dice, sí, vamos, pero ya cuando está ahí y empiezan como a bajonearse, empieza a sentirse mal y así, entonces ahí tú también tienes que volver a actuar y respetar de, ¿sabes qué? No, pues vámonos, ¿no? Vamos a otra parte. O vámonos a casa. Entonces ahí es nada más estar como al pendiente de los tiempos y del límite y de la línea delgada de presionar y motivar. O sea, ya cuando lo ves como en estructura, todo esto que estamos platicando, te va a dar el hilo perfecto a entender cómo puedes llevar el proceso sin desgastarte tú como persona en la parte de acompañante, que es lo que yo les decía. O sea, es muy, muy difícil ser acompañante cuando no sabes cómo reaccionar, actuar o sentir o estar, porque te desgastas más de lo que la persona se está desgastando en ese momento. Oye, el acompañante también necesitaría, no sé, en diferentes dimensiones me refiero, tal vez el impacto no va a ser el mismo si la pérdida la tuvo tal vez tu hermano, no sé, y es pregunta, tú corrígeme, a lo mejor así lo tuvo un compañero de trabajo. El impacto para el acompañante no va a ser el mismo tal vez, pero por ejemplo, dependiendo del impacto, el acompañante también debería, no sé, buscar alguna ayuda de manera que lo que le llegue a él decremente un poquito su impacto, ¿o no? Sí, de hecho, muchos de mis pacientes no suelen ser los dolientes de primera instancia, casi siempre es el acompañante. ¿En serio? ¿No? Hace, no sé, ¿qué será? Hace unos años me di cuenta que iban más los acompañantes, ¿no? Las parejas, por ejemplo, o la hija cuando mamá sufría alguna situación, o el hijo, ¿qué será? La hermana, sí, claro, me pasó también. Entonces digo, qué interesante, o sea, definitivamente yo tengo que echarle todos los kilos a esta parte porque el acompañante es de verdad el que más interesado está en saber cómo ayudar a su familiar. ¿Qué te dicen cuando llegan? ¿A qué vengo?
Pues yo tengo mi formulario, ¿no? Siempre, cada psicólogo tiene su forma de sobrellevar su proceso clínico, entonces yo soy muy de preguntarles, pues básica, nombre, edad, a qué te dedicas, cuéntame un poquito, ¿no? Mamá y papá, hermanos, pareja, todo eso. Pero al final, cuando llegamos como al motivo de consulta, ¿no? Yo les pregunto, les digo, ¿sabes a qué me dedico? Porque muchas veces, es que me recomendaron, o te vi en redes sociales, o Google, ¿no? Busqué psicólogos y ahí estabas. Ya sé, no tengo Face. No, ahí funan. Entonces, les digo, ok, ¿sabes a qué me dedico? ¿Sabes cuál es mi especialidad? Me dijo, no, pues sí, vengo precisamente por eso. Es que, no sé, un ejemplo, ¿no? Muy común que me pasa. Mi novio, mi esposo, mi pareja perdió a su mamá, perdió a su papá. Y no sé cómo ayudarlo. Está siempre enojado, está siempre triste, no lo puedo sacar, no ha ido a trabajar, no hace esto, no me ayuda con los niños, no quiere hacer nada. Yo lo entiendo, pero no sé en qué momento ya tengo que hacer algo al respecto. Entonces van por esa frustración, porque ya no saben de qué manera acompañar. Ya no saben de qué manera estar para la otra persona. Uh-huh. Entonces, por eso muchas veces así me llegan, de que es que pasó esto y pues no sé qué hacer, ¿no? Es como, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿No? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Uh-huh. Oye, las personas que llegan contigo, que te vieron en diferentes lugares, ¿saben lo que es un tanatólogo? Fíjate que no. Me pasa, yo creo que estos 5 años que he trabajado en terapia, les pregunto y se quedan así como de que una vez me dijeron, tratas viejitos, ¿no? Y yo, sí, pero no solo viejitos, o sea, también puedo tratarte a ti, obviamente, si estás en ese proceso. Entonces, uh-huh. Creen que solamente ir al tanatólogo, lo que decíamos al principio, es porque ya perdí a un familiar y se acabó. Okay. Pero, vieron, tengo un chorro les digo, adultos chiquitos, universitarios, que van porque salen de la prepa y es como de, ¡ay, la universidad! Y se me vienen abajo como si hubieran perdido algo de su vida. Uh-huh. Les digo, no te cortaron un brazo, relájate. O sea, es un proceso normal y natural, tienes que vivir una etapa a otra. De hecho, eso le llamamos pérdida vital, ¿no? Okay. Porque es una etapa como la salud, perder salud también es un duelo. ¿Cómo perder una etapa, salud? Sí, o sea, que te den una noticia, ¿sabes qué? Tienes diabetes, okay. Hipertensión, un cáncer, ¿no? Eso también te hace entrar en un duelo, porque es una pérdida de algo con lo que has vivido toda tu vida, que es salud, ¿no? Uh-huh. Entonces, el perderlo, de que te decía los adultos chiquitos, de la prepa a la uni, para ellos también es un proceso de, ay, ¿y ahora qué? Soy adulto, tengo responsabilidades. Sí, me entran en crisis. Sí. ¿Y te han llegado pacientes en esa situación? Sí, de hecho, por eso me gusta mucho trabajar con universitarios, porque ellos ven el duelo ya de una manera súper amena y de ahí en adelante les ayuda hasta sus procesos cuando pierden a alguien. Me ha pasado que han ido pacientes por esta parte de la prepa a la universidad y de no sé si estoy estudiando lo que quiero y cosas así, que entran en crisis y después ya los doy de alta, se van para su casita, todo bien, y de repente me vuelven a agendar y yo dije, bueno, pues algo pasó, ¿no? Y me dicen, es que yo sé que hace un año que no te veo, hace 2 años que no te veo, hace 6 meses que no te veo, pero es que falleció mi hermano, o falleció mi mamá, falleció mi abuelita y quiero venir contigo porque quiero que me ayudes ahora a sobrellevar esta parte. Porque uno no deja de ir al psicólogo nada más porque lo dieron de alta. Siempre va a haber situaciones todos los días que nos puedan volver a activar esa situación que vivimos o bien nuevas situaciones que no sabemos cómo enfrentar, ¿no? Okay. Uh-huh. Dijiste, y luego miran el duelo de una manera más amena. Sí, claro. ¿Cómo miras el duelo de una manera amena? Ya sabes casi lo que estás sintiendo. De hecho, muchas de las cosas que nos pasan en las manifestaciones, por ejemplo, son varias, ¿no? Manifestaciones. Muchas de esas entiendes como de, ay, me estoy sintiendo así. Luego haces como esta introspección y dices, sí, ya me está cayendo el 20 de mi separación amorosa, ¿no? Mi ruptura amorosa. Que es de lo que vamos a hablar en el siguiente capítulo de las manifestaciones. Sí. Va muy bien. Oye, nada más para que te conozcan las personas que nos están viendo porque les interesa saber, ¿por qué decidiste ser psicóloga y por qué te estás dedicando a ser tanatóloga? Ay, esa pregunta. Familia, ya terminamos el capítulo. Gracias por venir, nos vemos la próxima. Ok, les voy a ser bien honesta, a lo mejor no les va a gustar lo que voy a decir. Mi mamá me va a regañar porque dije eso. La psicología siempre me había llamado la atención desde los 13 años. Yo decía de que, wow, trabajar con la mente humana y yo vendo programas y todo esto, ¿no? Mi primera pérdida significativa fue a los 15, que fue mi abuelo, ¿no? Que era el pilar de la familia. Sin embargo, a mí no me pegó de una forma tan drástica como a mi mamá, a mis tíos y a mi abuela, sobre todo, que pues era el amor de su vida, ¿no? O sea, vivió toda la vida con él.
yo cuando veía a mi abuela y la veía mal, yo decía, híjole, ¿existirá realmente una persona que ayude a mi abuela a superar esta situación? Porque yo sigo mi vida normal, pero mi abuela no sale de ahí. O sea, yo en mi cabecita, a mis 15 años, eso me preguntaba. Entonces, a los 17, ya que estaba en la prepa, estudiando laboratorista clínico, ¿no? Me encantaba trabajar con personas, con pacientes, como que a mí me encantaba como lo clínico, lo esto, y platicar con ellos cuando estaba en la extracción de muestra y todo esto. Me decían sus problemas, me decían cómo se sentían, lo de la salud y la pérdida, y yo dije, insisto, ¿existe una persona que ayude a estas personas? O sea, ¿de verdad existirá alguien, un profesionista que venga y diga esto y esto, ¿sabes? Entonces indagué y me encontré el Instituto Mexicano de Tanatología, a mis 17, 18 años, ya iba a cumplir 18, Wow. y dije, ok, sí existe, es una especialidad que puedes hacerlo un médico, un psicólogo, un trabajador social, un enfermero lo puede hacer, pero primero tenía que especializarme en algo, ¿no? Obviamente, y dije, Okay. me meto a medicina, me meto a esto, me meto a aquello, y dije, ay, es que psicóloga me voy a morir de hambre. Eso dije a mis 17, me voy a morir de hambre de psicóloga. No me he muerto, aquí sigo. Entonces dije, no, necesito estudiar otra cosa que me dé, ¿no? Porque me gusta trabajar, pero también me gusta generar. Entonces dije, no, necesito buscar otra cosa. Yo me metí a estudiar otra cosa totalmente diferente a la psicología. Derecho. Me metí para ser abogada y dije, no puedo, Tampoco. no puedo, esto no es lo mío, yo no puedo trabajar con esto, o sea, me salí, me trunqué una carrera, mi mamá obviamente me dijo de que cómo es posible que te salgas de la universidad, entro en mi duelo y me dedico a trabajar en una clínica de asistente médico y me encantó. Me encantó porque una de mis compañeras era psicóloga y me encantaba cómo trataba a los pacientes y yo de que yo quiero ser como tú. O sea, fue una admiración para mí ver a esa muchacha, bueno, señora joven porque ya tenía un hijo. Ella, Elizabeth. Sí. Hola, Elizabeth, te mandamos un abrazo. No es de aquí en Ensenada, curiosamente, espero a ver si le llega. Que nos vea. Sí, Elizabeth, ella me dijo que había estudiado psicología porque no era de aquí en Ensenada, entonces dije, ay, pues psicóloga, dije, y pues sí, dije, está bien, me voy a animar. Entro a estudiar la carrera. Ese día de mi examen se me olvida que tenía que hacer el examen de admisión. Me saca Elizabeth de la clínica y me dice, ¿qué no tenías tú que ir a las 8 de la mañana a hacer el examen? Y yo, ¿el examen? O sea, no había estudiado, no nada. Yo dije, no, ya no quedé, ya. Me quedé sin carrera otra vez. O sea, pero hiciste el examen completo y todo. Sí. O sea, de que llegué tarde, me regañó la maestra que estaba ahí. No llevaba ni lápiz. Yo pensé que iba a ser en computadora como la primera vez, ¿no? Ahora era mano. Y dije, no, pues me presta un lápiz. Uy, regañadísimo enfrente de todos los muchachos que estaban haciendo su examen. ¿Y tú sí me la vas a prestar o no? Ay. Y yo me dio un lápiz sin borrador y yo de que, no, ¿qué estoy haciendo? Y quedé. Dije, bien, ok, no estoy tan oxidada. El destino, Dios, el universo, en lo que crean, me hizo sentir que tenía que estar ahí en ese lugar, ¿no? Entonces quedé en psicología y desde el día 1 que estuve indagando en diferentes especialidades, que niños, que adolescentes, no sé, RH, laboral y así, dije, no me llena, no me gusta, ay no, niños, qué miedo, qué difícil, ay adolescentes, qué miedo, qué difícil, yo fui rebelde, dije no. Entonces definitivamente tanatología, terminando la carrera yo investigué, yo me iba a hacer la especialidad a Ciudad de México y llega la pandemia. Y pues dije, esto no me va a truncar, no vas a arruinar mis planes. Y afortunadamente abrieron la especialidad en el Instituto Mexicano de Tanatología, el diplomado, ¿no? Y me aventé ahí los diplomados, el de logoterapia, el de acompañamiento tanatológico, el de tanatología, okay. todo en uno. Y yo ya en el 2020, 2021 ya estaba ejerciendo después de una pandemia y dije, wow, tengo mucha chamba y de hambre no me voy a morir. Entonces, por eso fue, ¿no? Más que nada. Y lo disfrutas, ¿no? Ay, demasiado. A mí me encanta hablar de la muerte como si estuviera platicando de pan dulce, no sé. Qué rico el pan dulce. Yo hablo de la muerte así bien tranquila. Sí, aprendí a ver la vida y la muerte como el único proceso real que tenemos y natural. Porque hay una frase, ¿no? Nacido para morir, o memento mori, memento vivere, que es en latín y es una de mis frases favoritas, que es vive porque te vas a morir. Ouch. Así.
Entonces yo de verdad que disfruto mucho que las personas que van conmigo, mis alumnos, porque le doy clases a enfermería, de tanatología, lo vean así. Que es un proceso, que al final pues no es una clase más que tienen que acreditar, que es un proceso que van a tener de vida y les va a ayudar a sus pacientes allá afuera, ¿no? Y las personas que miran la muerte, por ejemplo, de esa manera, si tienen una pérdida, ¿no sufren? ¿En qué aspecto? Por ejemplo, nosotros, viene otra cosa fuerte. Se acabó el capítulo. ¿No? Yo tuve otra pérdida significativa en el 2022. Okay. Y fue mi abuela, que ella había sido mi persona favorita en mucho tiempo, obviamente en todos mis 28 años, 28, 29 años. Ella fallece en el 2022 y curiosamente a mí me toca en su deceso cerrarle sus ojitos y hablarle a todos que ya pasó, ¿no? Y dije, fue lo primero que dije, abuela, ¿por qué me elegiste a mí? ¿No? ¿O para qué me elegiste a mí? Obviamente sí, no me puse mal como la mayoría de mi familia en ese momento porque era una familia muy grande, muy allegada, y empezaron a llegar muchas personas a la casa de mi abuela y yo lo único que hice fue retirarme. Recuerdo que un primo me abrazó llorando histérico y me dijo, la chamba que te va a tocar, hermana, me decía, la chamba que te toca, hermana, me decía, como si fuera mi obligación atender a todos mis familiares. Así lo sentí y yo, no señor, ya me voy a mi casa. Usted está en el proceso, yo tengo que irme a mi casa. Entonces, lo abracé, fue como, y me retiré, ¿no? Obviamente yo viví mi proceso de duelo, pero yo entendía que esto iba a pasar, inminentemente esto va a pasar. Okay. La cosa es que yo al estar observando a todos mis familiares y darme cuenta, ¿no? La forma en la que ellos vivían el proceso fue lo que a mí me hizo entender que a mí nadie me está diciendo que tengo que ser fuerte. Y yo fuerte no voy a ser, yo voy a ser inteligente. Y esto es algo que yo le digo a mis pacientes todo el tiempo. Es que yo no quiero que seas fuerte, Diego, con esta situación. ¿Quién te dijo que tenías que ser fuerte? ¿Cómo por qué te adjudicas esa responsabilidad? Tú tienes que ser inteligente. ¿Por qué inteligente? Porque tienes que razonar que es un proceso que tenía que pasar. Y que después de que iba a pasar, tú tenías cosas que hacer al respecto con eso. Tu vida sigue, porque no sufre el que se va, sufre el que se queda. Pero ¿hasta dónde quieres sufrir? Porque una cosa es que el dolor sea inminente y el sufrimiento opcional. Entonces yo dije, yo no me voy a poner a sufrir. Yo tuve una vida increíble con esta persona. El apego que yo tenía con mi abuela era increíble. Y ni modo allá que mis primos me digan, pero yo era la favorita. Ni modo. Era la favorita. Fui la primera nieta, entonces imagínate, yo tenía un vínculo con mi abuela increíble. Desde que mi abuelo falleció, yo siempre dije, yo era la psicóloga de mi abuela y mi psicóloga era. Entonces, el perder a una persona con esa conexión, claro que es difícil, pero yo estoy tan tranquila conmigo, no tanto porque, es que eres tanatóloga, por eso lo sobrellevas mejor que todos los demás. No, es porque yo sabía el apego y el vínculo que tenía con mi abuela y sin embargo, yo cerré de manera bonita, natural y estable conmigo misma ese proceso con ella, ¿sí? Sí sentí todas las etapas del duelo, sí lloré un montón y me enojé mucho me enojé por lo que vino después, pero después dije, bueno, es algo que tenía que pasar y yo no me arrepiento de haber estado con esta persona porque yo supe qué hacer en tiempo con esa persona. Por eso es bien importante que ustedes aprendan a disfrutar la vida cuando hay vida. Porque luego ahí es de que nos arrepentimos de cosas, sentimos culpa, que el enojo y la tristeza. Por eso el duelo es más difícil, porque no aprendes a aprovechar la vida cuando hay vida, ¿no? Y a la persona. Y cuando pasa este suceso, pues entras en el duelo más profundo que pueda existir, pero al final es, oye, pues es que la vida sigue, ¿no? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Entonces, pues, ¿qué hacemos los tanatólogos cuando sufrimos? Pues sufrir igual que todos. Es lo más natural y soy un ser humano antes de ser un profesionista y ni modo. Así es esto. Voy a tener otra pérdida. ¿Cuándo? No lo sé, pero igual va a pasar. Va a suceder, es inminente. Sí. Qué difícil tema. Me parece muy difícil a mí todos estos temas. Me hace falta mucha educación y mucha información en todo esto porque yo creo que yo soy una de las personas a las que generalmente le saco la vuelta
a este tema, ¿sabes? O sea, a mí se me va la noche pensando y me miras dándome vueltas en la cama pensando en la muerte, por ejemplo. Sí. O sea, es un tema que definitivamente no es para nada mi amiga, nada. Así que todo esto me parece, todo lo que tú estás comentando es un descubrimiento para mí. Así cuando estás hablando mencionas el duelo, pero lo vinculas con la pérdida de una vida y es como de, ay, ya como que no me pareció tan interesante tu tema, ¿sabes? O sea, en el aspecto de, no que no sea interesante, sino como que existe cierta resistencia, no sé, y tal vez como que me hace falta mucha información al respecto, ¿sabes? Sí, yo te quiero preguntar, por ejemplo, ¿qué les puedes decir a las personas, vamos a decir como Diego, que le tienen tanto miedo a la muerte, pero aparte le tienen miedo a su propia muerte como a la muerte de sus seres queridos? O sea, pero es un miedo irracional, que te quita el sueño y que te quita calidad de vida, vamos a decirlo. ¿Qué les puedes decir a esas personas? Ahorita que mencionas eso, tengo una pacientita y no quiero romper el código ético. Esa personita llegó con esa situación, ¿no? Y para ella fue muy difícil el procesar cuando llegaba el pensamiento de la muerte y decir, es que ¿por qué estoy pensando en esto? O sea, no puede ser, ¿no? Era demasiada su ansiedad. Entonces, yo antes de preguntarle ¿por qué estás pensando en la muerte? Yo me tuve que ir un poquito más atrás en la parte de su vida, porque para mí me he dado cuenta que el que una persona tenga como esta crisis de pensar en la muerte y de que es una ansiedad. Al final de cuentas es una ansiedad que tiene manifestaciones físicas, emocionales, espirituales, mentales, cognitivas, ¿no? De pensamientos que te quiebran o te bloquean. Entonces esa ansiedad, pues dices, ok, no es la muerte en sí la que te provoca esa ansiedad. Hay algo más atrás de ti que vienes arrastrando y que hoy en tu etapa adulta se manifiesta ahora con cara y nombre, que la muerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, no quiero que hagamos una terapia aquí porque, pues, la verdad, no es ético, pero sí te quiero preguntar, hagámoslo porque ¿no? aquí va a ser gratis. Sí. Pero te quiero preguntar. Visualiza tu crianza, por ejemplo, ¿no? No nos balconiemos, pero visualiza tu crianza, ¿no? ¿En qué momento de tu etapa de infancia, adolescencia o de adulto chiquito, entre los 18 y 25 años, porque sé que eres joven como yo, estamos en los 30, ¿no? Entonces, ubica en qué etapa de esas que te acabo de mencionar tú tuviste que entender que lo que mamá o papá o tus figuras paternas o maternas, dependiendo quién fue el de tu crianza, te hizo creer, justo eso, que tenías que ser fuerte para lo que venía más adelante. O te hizo como decir, no, es que no te puedes poner a llorar ahorita porque hay que hacer esto y el otro. O sea, quieras o no, ese tipo de palabras o comentarios que los padres a veces hacen a los hijos pequeños, sobre todo cuando están en la etapa de infancia o adolescencia, quiebran algo en nosotros que nos hacen sentir o una herida, ¿no? Que viene parte de las heridas de o injusticia, o un rechazo, o un abandono, o una como de ahí, ¿no? Como te crean una caparaza de fortaleza que en tu etapa adulta dices tú, no, pues ni modo, tengo que ser fuerte. Por eso les digo, ¿quién les dio esa responsabilidad? ¿Por qué se pone la etiqueta de ser fuerte? Y al momento de que llega el proceso de vida donde estás teniendo logros, donde estás haciendo crecer tu vida personal, tu vida laboral, tu vida familiar, lo que tú quieras, cuando ya estás empezando a tener como wow, estoy haciendo cosas increíbles, no sé si te pasa, es cuando más pensamientos así tienes. ¿Te ha pasado? Sí. Precisamente es esa parte que a ti te educaron de una u otra forma para sobrellevar el siempre ser fuerte, pero tú arrastraste esto a tu etapa adulta, donde hoy ya en pleno 2025 pues ya no tenemos la misma crianza, ya hay papis y mamis de esta edad, de nuestra edad, que tienen una crianza súper más bonita y más de que, a ver, estás llorando, pero ¿qué pasó? No es de que cállate, no estés llorando y no puedes llorar y los hombres no lloran y cosas así. Entonces dices, ya hay una mentalidad diferente, ya los niños y adolescentes ahora ya son un poquito más liberales, ¿no? Pero esa parte, ¿no? O sea, ¿por qué una persona
tiende a tener esas ansiedades con respecto a la muerte cuando a veces dices, es que estoy en mi mejor etapa y no sé por qué pienso estas cosas, ¿no? Casi siempre pasa cuando están como en esa mejor etapa o vienen arrastrando un proceso. Entonces, ¿qué les diría a eso? Es ubica en dónde te quebraste, en dónde tú sentiste que algo se rompió, que algo no embonó y tuviste que estar parchado hasta el día de hoy para entender por qué la muerte me está agobiando con esta situación. Pero no es la muerte, vuelvo a lo mismo, no es la muerte en sí, es la idea de tener que terminar algo o de que termine algo, como si no fuera suficiente, porque a ti te presionaron para llegar a eso. No sé si me explico o me estoy yendo como mucho, no, sí pero ahí es donde tienes que profundizar. Por eso tú mencionaste o me preguntaste, ¿cuándo es importante que vayas a un tanatólogo? ¿No? Es cuando tú ya estás conectando con tu día a día y ya no estás siendo funcional, que a pesar de que ya superaste la pérdida, tú empiezas a tener este tipo de ansiedad, porque tú ya estás conectando con algo más. Y no es la pérdida en sí, es el hecho de que tú desde antes ya habías perdido algo, porque no supieron cómo ayudarte a manejarlo, ¿no? En ese momento. Entonces, esas crisis que te dan, ¿sí? Tienes que ir a terapia. Vayan a terapia. Son ansiedades que venimos arrastrando desde una etapa importante, donde nuestras figuras paternas, maternas, no supieron cómo instruirnos a llegar al punto de disfruta tu vida, Diego. No necesitas ser fuerte, puede ser lo que tú quieras y disfrutarlo en el momento preciso y justo de la situación. Porque, ¿qué pasa, no? Algo muy personal, mi sobrina tenía 3 años cuando falleció mi abuela y ella y yo éramos uña y mugre con mi abuela. Ella era su primera bisnieta, yo fui la primera nieta, entonces éramos uña y mugre y siempre íbamos a visitarla. Entonces, cuando mi sobrina me pregunta, porque soy muy apegada a mi sobrina, me dice Titi de cariño, ¿no? Me dice, Titi, ¿y la nana? Cuando a mí me pregunta que dónde estaba la nana, porque le decía la nana a mi abuela, fue como, le hablé a mi hermana y le dije, oye, ¿le dices tú o le digo yo? O sea, tiene 2 años, va a cumplir 3, o sea, ya meses de cumplir 3. ¿Le dices tú o le digo yo? Y me dijo, déjame decirle yo, porque ya sé cómo eres y no quiero que a mi hija me la... Y yo le dije, está bien, es tu hija y es tu crianza, y yo súper de que sí. Ok, está bien. Entonces ya cuando me entero que mi hermana platica con ella, mi hermana le aplicó la de se fue al cielo. ¿Sí? Que no está mal que le digamos eso a los niños, pero tenemos que ser honestos. Cuando le decimos se fue al cielo, ¿qué tal si el niño, o la clásica de está dormidito para siempre? El niño empieza a tener pesadillas, o sea, no quiere dormir, porque su mamá ya le dijo que está durmiendo para siempre y ya no lo van a volver a ver. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado cuando le decimos a un pequeño de la muerte que se durmió para siempre, está dormidito para siempre, o se fue al cielo, porque luego el niño va a empezar a tener esta idea, ¿no? De que el cielo es malo, o de que, ay, no quiero mirar al cielo, de que, ay, está lloviendo, algo está pasando. O sea, los niños empiezan a crear ideas bien intensas con eso. De hecho, en las preguntas que nos mandaron el público, una pregunta dijeron, ¿cómo decirle a los niños o cómo abordar el tema, ¿no? Con los niños de que alguien falleció. Sí. Ahí, ahorita vamos a es que el abordarlo tal cual es no mentir. O sea, no le vas a decir explícitamente si fue un accidente de auto y la persona falleció en un impacto o algo así, pues no es evidenciarle la catástrofe porque es pequeño, no lo va a procesar igual que un adulto. Pero sí el hecho de decirles esto, ¿no? O sea, tener mucho cuidado porque sí puede afectarle más adelante. Entonces, cuando mi hermana me dijo eso, me quedé callada y dije, ok, está bien. Entonces, un día estábamos mi sobrina y yo en el patio y estábamos jugando con la mascota que tengo y me dijo esto, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a jugar un ratito, pero pues estaba la casa de mi abuela porque vivía muy cerca de la casa de mi abuela y dice, vamos a ver a la nana. Y yo dije, otra vez, ¿no? El proceso, le dije, mi amor, le dije, la nana ya no está. Ah, sí, mi mamá me dijo que está en el cielo. Y yo, sí, le dije, está en el cielo. Pero ¿sabes por qué está en el cielo? Le dije, porque se convirtió en una mariposa. Y cuando tú veas las mariposas, es la nana que nos viene a visitar. Uy, no, pues yo así de que... hasta el día de hoy, la niña tiene 5 años. Hasta el día de hoy, cuando andamos juntas, porque digo que somos uña y mugre, y vemos una mariposa, ella
no vuelve, o sea, ella de verdad no vuelve a preguntar por la nana, pero lo que dice es de que Titi, la nana vino a visitarnos. Qué bonito. Y curiosamente, una vez una mariposa se metió a mi departamento cuando estábamos desayunando. O sea, estuvo muy chistoso. Yo dejé la puerta abierta porque estaba mi mascota afuera y estábamos desayunando ella y yo, y se metió una mariposa hermosa, grande, monarca, así, preciosa. Y ahí fue para mí como dije, este es el cierre perfecto para que ella entienda que la nana no va a volver, que la nana murió, pero ella tuvo una trascendencia a algo hermoso, ¿no? Fue la forma en la que yo tenía que reaccionar en ese momento, porque pues, ¿qué le decía, no? Y ahora mi sobrina, muy inteligente, ya ve la muerte como un proceso inminente de la vida. O sea, ya tiene 5 años, vas a decir, ¿qué? Sí, es muy inteligente y ni modo, tiene una tía tanatóloga que le dijo las cosas como son, y ella lo ve como el proceso de que todos lo vamos a vivir, pero nos podemos convertir en algo hermoso, ¿no? Entonces, obviamente ya más grande va a entender que puede ser con un objeto valioso o decir, esto me lo regaló esta persona que allá no está, cositas así. En nuestro caso es una mariposa, ¿no? Claro. Pero yo tengo una duda. Sí. Pero, por ejemplo, lo de la mariposa no es lo mismo que se fue al cielo. O sea, no viene siendo prácticamente la misma situación. O sea, yo escuché alguna vez que es, o sea, la palabra clara, se murió, y explicar qué es morir. Porque en cierta forma, a lo mejor soy yo, pero siento como que lo de irse al cielo es lo mismo que lo de la mariposa, ¿no? Sí, es que es una metáfora, les digo, que utilizan muchos adultos para poderlo trabajar con un niño. La cosa es que aquí el timing, el tiempo, el límite, yo ya no se lo dije cuando recién falleció mi abuela, cuando la niña no sabía qué estaba pasando y todavía veía uno que otro triste por esa situación. Yo se lo dije ya cuando la niña tenía 4 o 5 años, o sea, ya la niña va a cumplir 6, o sea, la niña ya estaba más grande, y lo dije porque ya era como, ok, ya, la niña ya tiene 2, 3 años sin mi abuela, entonces creo yo que ya lo podemos transformar. Entonces, yo lo de la mariposa lo utilicé como transformación, no como ejemplo de que me saco de ahorita de la manga para que la niña ya no me vuelva a preguntar, porque sí vuelven a preguntar. Y van a la casa de la abuela o de la persona que falleció o algún recuerdo y se acuerdan, o ven una foto de la abuela y se acuerdan, obviamente, pues es un ser humano también, pequeñito, pero es un ser humano. Entonces, lo de la metáfora es lo mismo, es el timing, el tiempo de cómo y cuándo le vas a decir esa parte. Te digo, ahorita la niña ya lo entiende el proceso de la muerte muy bien, porque va al colegio y ahí les explican también. Me gustó mucho eso, que no solo el inglés, sino también la parte de los procesos de vida, etapa vital. Con la plantita, ¿no? Creo que a todos nos tocó lo del frijolito y de la plantita, pues ellos también. Entonces, ahí sí podría ser muy similar, pero depende del tiempo en el que lo haces. Entonces, yo lo que hice, va a sonar a lo mejor un poco fuera de lugar, pero yo le apliqué lo de la reencarnación a mi sobrina, ¿no? Que crea o no crea en la reencarnación, a mí me funcionó para que ella ya lo viera como algo natural. No tanto algo hermoso, sino algo natural. Entonces, obviamente lo haces con el tiempo. Por eso le dije a mi hermana, ¿le dices tú o le digo yo? Porque si yo le digo, voy a ser muy literal. Y a lo mejor la niña se saca más de onda. Entonces, mi hermana le dijo sus metáforas, ella es la mamá y su crianza, pero ya lo de la mariposa, te digo, fue más que nada para transformar, para darle la transformación a lo que ella ya estaba entendiendo que la nana no iba a regresar, ¿no? Oye, pues definitivamente hay muchas cosas que platicar al respecto, ¿no? Y podemos continuar y sacar 1001 cosas. Antes, todavía no vamos a terminar, nos falta la sección de preguntas y respuestas. Una vez más, te agradezco por aceptar la invitación. Este es el primer capítulo con el que nos estás apoyando. Recuerden, nos va a apoyar con el siguiente capítulo donde habla de cómo enfrentarse al duelo, ¿no? Sí. Entonces, muchas gracias. Un placer. Y nos vamos a la sección de preguntas y respuestas, ¿vale? Claro que sí. Con todo el corazón, juntos aprendemos, construimos educación. Hola familia IDEA, yo soy la profe Mayrani y me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Y bueno, hemos platicado acerca de este tema tan interesante y que para algunos de nosotros pues va a ser de mucha utilidad. Y tenemos el día de hoy a la psicóloga Sunep, quien nos va a ayudar en esta sección de preguntas y respuestas. Aquí, ¿te parece si voy dando la lectura y las vamos respondiendo? Claro que sí, adelante. Muy bien. La primera pregunta dice así. Hola chicos de IDEA del podcast. Estoy preocupado porque tengo un amigo al que se le murió su mamá y tiene muchos días que no sale de su casa. Yo voy con él y le llevo comida y trato de acompañarlo, pero no sé si estoy haciendo lo suficiente o debería hacer más.
Ok, cuando somos acompañantes es un tema complejo el creer si hacemos suficiente o estamos dejando de hacer cosas para el otro. Sin embargo, creo que ya lo habíamos platicado también, ¿no? Es importante que las necesidades básicas se cumplan en un protocolo de no sentirnos como presionados, sino motivados. Entonces, no es que estás haciendo mucho o que estás haciendo menos, simplemente ubica bien sus necesidades básicas y aunque hagas un poquito de cada una de ellas, créeme que estás haciendo mucho. Pero lo más importante es que él sepa que tú estás ahí. Entonces, creo yo que el que le lleve comida y lo acompañe es bastante bueno, es bastante positivo, pero si él siente la necesidad de hacer más, entonces puede ubicar parte de lo que platicamos en el capítulo, más necesidades básicas, comentarios innecesarios, ubicar ahora sí que todos los pasos que estuvimos platicando para que él todavía fortalezca más este acompañamiento, ¿no? Pero a pesar de lo que hace, considero que está bastante bien, está bien si él lo considera necesario, pero pues sí es importante, ¿no? Darle un poquito de pautas a cada cosa que él desea hacer en ese momento, sin presionar, claro. Claro. Oye, y esa parte que mencionas de el simplemente decirle aquí estoy, creo que esa parte es muy importante y muy valiosa para las personas que de repente estamos pasando por un tipo de duelo, ¿no? El tener a una persona ahí al lado que a veces no tienes que hacer nada, simplemente brindar un abrazo, el decir aquí estoy, te acompaño, estoy contigo. Entonces, sí, claro. Es que muchas veces pasa eso, ¿no? Hay personas que no quieren ver a nadie, no quieren salir, no quieren hacer nada. No quieren hablar. Bien, no quieren ni hablar, claro. Ni siquiera escuchar nada, ¿no? Que es lo que les platicaba hace ratito en los comentarios, que a veces no lo hacemos con la intención de lastimar al otro, pero pues se nos salen y ya el otro ya se siente bien ofendido, ¿no? O bien atacado. Entonces, sí, definitivamente creo que esas son unas palabras muy mágicas para la otra persona, saber que tú estás ahí para él, de la forma en la que puedas estar, está bien. Oye, y yo te quiero hacer otra pregunta, por ejemplo, ¿cómo le hacemos cuando también nosotros estamos viviendo un duelo, pero por ejemplo que mi mamá también está viviendo el duelo? A veces uno mismo tampoco sabe, o sea, uno también está en ese duelo, pero tienes a esta persona, otra cercana, que tampoco sabes qué decirle, ¿sabes? O sea, ¿y cómo le hacemos? Es esta parte, ¿no? De soy doliente también, pero también mi ser querido es doliente. Ajá. Entonces, ¿Cómo la acompaño? ¿Cómo nos acompañamos, no? O sea, ¿de qué manera Mutuamente, hacemos ¿sabes? esta mancuerna, no? Pues obviamente, como les mencionaba hace ratito, es un bloqueo emocional el que tenemos, pero la personalidad, créanme, la personalidad y el estilo de vida de las personas como tal es lo que te va a ayudar a ti a poder sobrellevar el hecho de ser doliente, pero también de poder acompañar al doliente, ¿no? Claro. Entonces, sí es una parte muy difícil, ¿no? Creo que esa es de las más difíciles, ser doliente y aparte acompañar al doliente. Pero el estilo de vida, la crianza, la generación también, o sea, cómo hay generaciones todavía retrógradas con pensamientos de no voy a decir lo que siento y mejor me quedo callado y lo vivo solo, y el chavito de que mamá vamos a terapia, mamá hay que liberar, mamá hay que ponernos a llorar juntas, no pasa nada. Entonces es eso lo que podría ayudar a hacer como una mancuerna, ¿no? El hecho de la generación, las nuevas etapas, la crianza, la educación también, ¿no? Obviamente sí, tú estás en tu dolor y puedes llorar, pero pues vuelvo a lo mismo, no necesitamos ser fuertes, no tenemos la etiqueta forzosa de ser fuertes, mejor hay que ser inteligentes, y si actuamos inteligentes va a ser todavía más ameno ayudar al otro. Eso me gustó mucho, la verdad, esa frase que mencionaste, no tienes que ser fuerte, tienes que ser inteligente. Sí. Se me va a quedar ahorita, mira, aquí la traigo, mira, tatuada. Bueno, nos vamos a ir a la preguntita número 2. A mi mamá le diagnosticaron cáncer y por apoyarla me la llevé a vivir a mi casa. Pero me siento agotada, incluso tengo problemas con mi esposo. Yo entiendo que mi mamá está sufriendo, pero yo soy la que se siente desgastada. ¿Cómo le explico a mi mamá que también estoy sufriendo? Creo que esta pregunta es muy, muy común cuando los pacientes van precisamente no como dolientes, sino como acompañante. Y lo más curioso de todo es que al final terminan siendo dolientes también. Claro. Porque se dan cuenta que están perdiendo algo. No solo el ver sufrir a mamá, por ejemplo, sino están perdiendo su estabilidad, están perdiendo sus ganas, su energía. Menciona que con el esposo ya está teniendo problemas, o sea, su dinámica está perdiendo su rutina, hasta su pareja pueden llegar a perder, y no en el aspecto de que el marido se vaya, ¿no? Sino el hecho de que el marido también se termine alejando porque no está tolerando la situación, porque pues no es la mamá del marido, obviamente, pero es su esposa.
Y ellos ya tenían una dinámica familiar. O sea, el hecho de habérsela llevado a su casa, considero que pues ha de haber sido muy difícil para ellos como pareja, pero pues ¿qué hace uno como hijo, no? Quiere apoyar. Obvio. La cosa es que, pues yo le diría, ¿no? A esta persona que aquí no necesitas llegar y decirle a mamá que tú también estás sufriendo hasta que tú no estés segura de entender que el sufrimiento, ¿no?, que está viviendo mamá no es tuyo. Y que tú eres un acompañante y que tú estás en el proceso de te apoyo, te acompaño, pero no me puedo quedar con tu dolor. No me lo debo de apropiar porque Exactamente. no es mío. Entonces la cosa aquí que pasa es que explicarle al otro que está sufriendo es un poco complicado porque lo puede tomar mal, se puede ofender, se puede sentir hasta todavía menos apoyado. La cosa es explicarte a ti mismo, o bueno, puedes ir a terapia, obviamente nosotros como tanatólogos te vamos a instruir a sobrellevar ese proceso. Es decirte, ¿no? ¿Qué diría yo si fuera mi paciente esta persona? Es entender que el proceso en el que estás viviendo como acompañante, muchas veces mamá puede tener etapas de regresión, ¿no? ¿Qué es la regresión? Es esta parte donde la señora de tal edad, ¿no?, se está comportando ahora como un infante. Como una niña. Como una niña. Y eso es lo desgastante, que la persona que está doliendo, le está sufriendo y le está doliendo, no está entendiendo en el proceso en el que está. Ella nomás ve su sufrimiento o se victimiza, ¿no? Yo sé que suena muy feo eso, pero sí pasa, se victimiza. Y la hija, en vez de ser hija, es ahora la mamá. Cambian los roles, ¿no? Exactamente. Y eso es lo desgastante, que ella no está entendiendo que mamá se está comportando como una niña y está ahora atendiendo a una niña. Ese también es como un duelo para la persona que pregunta, porque pues ya no tienes a la mamá, o sea, ahora tienes que cambiar el rol. Sí, por eso estás perdiendo como a esa mamá que tenías, que ahora ya está cambiando su comportamiento. Sí. Por eso te mencioné hace ratito que termina siendo ahora el doliente. Ok. Porque cambia todo el papel. Qué fuerte. Entonces, antes, respondiendo la pregunta directamente de decirle a mamá que está sufriendo, ubica qué estás sufriendo tú realmente, qué estás viviendo tú, para poder explicarle cómo te sientes al otro. Porque si vas directamente y le dices, oye, Mariana, es que me estás haciendo sufrir con tus comportamientos, ¿cómo te vas a sentir? No, pues va a empeorar. Ofendida, ya ni quieres que esté en tu casa, ya no me quieres cuidar, ya no me apoyas, ya no tengo hija. O sea, las mamás pueden victimizarse mucho también. Pero es como decir, a ver, yo, Suneb, ¿de qué manera estoy sufriendo para poderle hacer entender al otro de manera empática, con comunicación asertiva y efectiva, para que entienda que a mí también me duele lo que está viviendo? Que no hay necesidad de comportarse como una niña, por ejemplo, y que esto lo tenemos que sobrellevar. Mamá, tú eres mi mamá, yo soy tu hija y te voy a apoyar. Pero si tú no quieres comer, no esperes que yo venga y te dé la comida en la boca. Si tú no te quieres bañar, no esperes que yo venga y te tenga que meter a fuerzas a la bañera, ¿no? O sea, son detalles que ahí es donde la otra persona va a entender, ¿sabes qué? Es hija, no estoy poniendo de mi parte. O hace conciencia o se pone renuente. Pero la cosa es que tú tienes que trabajar primero para poder trabajar con el otro. Por eso ser acompañante es bien, bien difícil. Y volvemos a la frase que mencionaste, el ser más inteligente. Exactamente. Entonces, ¿cómo con fuerza vas y le dices, mamá, es que me estás haciendo sufrir con este proceso? A decirle, inteligente, ¿sabes qué? ¿Qué estoy sintiendo yo? ¿Qué necesito decirle? ¿Cómo necesito decirle? ¿Cuándo necesito decirle? ¿Y cómo se lo comunico? Estrategia. Oye, pues nos vamos a la última preguntita. Y dice, hola chicos de IDEL Podcast. Hace poco perdí a mi abuelita. Y quiero saber si realmente se puede encontrar un sentido o un para qué después de esta pérdida. Me gustó que mencionara el para qué, porque no sé si te ha pasado que a veces cuando nos pasa una pérdida significativa, lo primero que hacemos es preguntarnos por qué a mí, o por qué pasó esto, o por qué fue así, por qué le pasó eso, por qué yo, por qué a mí, por qué a nosotros, ¿no? ¿Por qué a la familia? Y yo les digo, a ver, entre tantos por qué, ¿tienes respuesta? O sea, genuinamente, de tantos por qué, ¿tienes respuesta? No. La mayoría de la gente me dice, no sé. No. Al contrario, solo me estoy agobiando cada vez más con las preguntas. Entonces yo les digo, ok, creo que ya es momento de que tú cambies la pregunta. Ahora, vete a tu casa y pregúntate ¿para qué? ¿No? ¿Qué me está tratando de decir la vida con esto? ¿Qué me está tratando de decir mi estilo de vida, mis hábitos, mi rutina, mi persona? ¿No?
la situación, ¿qué me está tratando de decir? Ahí depende mucho de tu creencia, ¿no? Puedes pedirle a Dios, puedes pedirle al universo, al destino, a la vida, lo que tú quieras creer, ¿no? Aquí no juzgamos la religión y la espiritualidad, al contrario, es cuestionarte, pero de una forma sana. Porque si te preguntas por qué, te va a dar más dudas. Pero cuando cambias al para qué, te da más respuestas. Encontrar y te un da sentido. tranquilidad. Y eso es el sentido, la Encontrar un logoterapia. Entonces, me voy a atrever a hacer un ejemplo, ¿no? Una madre que pierde a su hijo constantemente se pregunta por qué a ella, ¿no? ¿Por qué su hijo? ¿Por qué a ella? Y en terapia, cuando les hago la pregunta del para qué, ¿se van enojadas? Sí, la verdad, se me van bien enojadas porque ¿ay, eso qué me va a hacer a mi entender? Regresan a la siguiente sesión y les pregunto, ¿cómo te fue con tu pregunta, no? Y me dijo, es que me di cuenta que es cierto, no es por qué, es para qué. Y le dije, ¿pero para qué te quitaron un hijo? Me dijo, no, es que no es tanto el que me quitaran un hijo, es ¿qué tengo que aprender yo como madre en este plano terrenal para entender que tuve que perder para ganar algo? ¿Y qué gané? Bueno, ahora soy más allegada a mi nieta. Por ejemplo, ¿no? Una abuelita que perdió a su hijo y tenía una nieta, ¿no? O sea, me ha pasado. Para darme cuenta que mi esposo y yo teníamos mucho que fortalecer como pareja, ¿no? Que yo tenía que valorar más algo o a alguien. Entonces, la gente bombardea así de que respuestas así sobre la mesa. Y les digo, ahí está. Es que ese es tu sentido de vida. Es entender que aquí estás tú y que tú sigues aquí y que lo que te pasó no es minimizar el dolor, obviamente. Le puede pasar a cualquier otra persona. El proceso en el que lleves esto es lo que te va a hacer el cambio en el estilo de vida que llevas ahora, que esta persona ya no está. Entonces, eso es un sentido de vida. No necesariamente es tener una meta de que, me voy a ir mañana a tal parte y ese es mi sentido de vida, ¿no? Claro. Porque mucha gente cuando tiene un cáncer terminal, por ejemplo, que ya les dan meses o algo así, ellos de que tarjetazo y se van a viajar por el mundo. Estaría padrísimo, la verdad. Sí. Yo lo haría. Entonces, eso es válido. Eso es un sentido de vida. Oye, si no lo hice cuando tuve tiempo para hacerlo, pues ahora que no hay tiempo, voy a aprovecharlo. Claro. Y me voy a ir tranquilo, me voy a ir en paz y voy a disfrutar. Eso es un sentido de vida de una manera un poco más exótica o más extravagante, pero si lo quieres ver desde algo más genuino, más personal, entender que hay otros también a tu alrededor, nunca te van a regresar lo que perdiste, pero tú puedes enriquecer lo que tienes para que cuando vuelva a suceder, porque va a volver a suceder, tú ya no lo vivas de la misma manera. Eso es un duelo ameno, ya no vivirlo igual. Tratar de hacerlo un poquito más llevadero. Sí. Pues qué palabras tan bonitas, la verdad, que nos has brindado y qué información tan valiosa. Te agradezco mucho, mucho. Este episodio para mí está siendo muy especial y de verdad te lo agradezco mucho. Y pues en nombre de toda la familia IDEA, pues muchísimas gracias por aceptar esta información, de esta invitación y nos vemos ahí en casita en el siguiente capítulo. Soy la profe Mayrani. Bye, bye. Si quieres seguir aprendiendo muchísimo más sobre este tema, en la descripción del video te vamos a dejar algunas recomendaciones que nos hace nuestro experto invitado. Y si te ha gustado el capítulo del día de hoy, no olvides darle like y compartir. Quizás alguien a tu alrededor podría necesitarlo y le vendría de maravilla verlo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y también nos puedes buscar en Spotify como Idea el Podcast. Al suscribirte serás de los primeros en enterarse cuando subamos contenido nuevo. También puedes contactarnos por medio de Facebook, Instagram o WhatsApp en el número que aparece en la pantalla o con el código QR. Recuerda que puedes enviarnos cualquier opinión sobre algún tema o alguna duda que te surja. Nosotros de manera personal te leeremos y estaremos muy contentos de que puedas escribirnos. Este podcast es patrocinado completamente por Academia IDEA, la mejor red de aprendizaje de nuestro país. Academia IDEA, donde los estudiantes de primaria y secundaria toman clases extra de regularización y reforzamiento completamente en línea, con profesores 100% en vivo, sin salir de casa y por medio de cualquier dispositivo. Recuerda que te puedes inscribir desde cualquier parte de la República Mexicana. Y ahora sí que con esto hemos llegado al final de nuestro episodio. Definitivamente toda la información que recibimos fue muy importante. Y muy enriquecedora. Definitivamente. Muchísimas gracias a ti que estás en casita, que nos permitiste llegar con este tema un viernes más. Pero recuerda, no te pierdas el próximo viernes otro tema súper interesante. ¿En dónde? Aquí en Idea el Podcast. Bye. Idea el Podcast, juntos a crecer. Cada episodio te hará entender. La educación es clave, el futuro es hoy.
se ve.